La final de la NBA entre los Knicks y San Antonio sigue cumpliendo con todas las expectativas y aquí en el juego número 4 tenemos la historia definitiva. Ni siquiera voy a cubrir todo el partido, sino principalmente el último cuarto y las cosas que pasaron, porque solo el último cuarto es un juego en sí mismo. Pero antes, déjenme dar un poco de contexto para quienes conocen la historia solo por su final y no saben qué llevó a eso, porque en el primer cuarto, al inicio del partido, Karl Anthony Towns entró en problemas de faltas. Eso es algo que le pasa mucho en su carrera en la NBA, pero tengo que decir que aquí hay cosas con las que simplemente no estoy de acuerdo. Si puedo entender la primera falta que le marcaron aquí contra Fox, que tampoco es la falta más agresiva del mundo, pero bueno, se deja pasar y seguimos adelante. Pero la segunda falta, que al principio se marcó contra Embiid y luego se convirtió en falta ofensiva, esa de verdad no la puedo entender porque aquí se puede ver claramente que KAT no está cometiendo un agarrón del brazo, sino que Embiid deja su mano ahí a propósito, tiene la oportunidad de sacar la mano. Lo que es aún más absurdo es que marcaron falta ofensiva por esto después de un challenge, o sea, la falta al principio se marcó contra Wemb y solo después, en el challenge, los árbitros decidieron cambiar la decisión. Para mí es una locura. Y eso mandó a KAT al banco y le permitió a San Antonio celebrar en el primer cuarto contra la defensa de Mitchell Robinson, Ariel Hukporti e incluso Jeremy Sohan entró a la cancha y San Antonio simplemente los aplastó en ese cuarto y aprovechó totalmente su incapacidad para defender. Y más aún, miren a Wemby jugando un poco con la cabeza de Mitchell Robinson y diciéndole estoy en tu cabeza y después de unos segundos recibe un codazo en la cabeza. La verdad es que realmente logró meterse en la cabeza de Mitchell Robinson, quien perdió la calma, le lanzó un codazo, recibió una falta flagrante por eso, se fue al banco, también entró en problemas de faltas. Todo esto jugó a favor de San Antonio en ese momento. Y eso se reflejó en un cuarto casi perfecto de San Antonio en la ofensiva, 41 puntos ganando el primer cuarto por 19 puntos y básicamente dando una especie de knockout inicial al partido ya en esta etapa, o al menos a cualquier equipo que no sean los Knicks. Pero esto se intensificó también durante el segundo cuarto, porque en el segundo cuarto Dylan Harper entró en ritmo. Los porcentajes de San Antonio no bajaron, al contrario, siguieron siendo buenos porcentajes, 13 de 24 en tiros de campo, anotando 8 de 16 en triples, mucho porque, de nuevo, precisamente KAT, quien recibió muchas críticas a lo largo de su carrera por la parte defensiva, se acomodó mucho mejor como el 5, saliendo a defender a un jugador como Wembanyama, mejor que Robinson, Sochan o los demás, y además rindió en ambos lados de la cancha. Entonces, después de esa canasta de Harper, San Antonio sube a una ventaja de 29, una ventaja que también mantiene al inicio del tercer cuarto, su mayor ventaja, pero luego llegó el punto de inflexión y todo comenzó con el codazo de Wemby hacia la cara de KAT. Pero lo digo no porque pienso que específicamente esa jugada fue la que hizo algún cambio o encendió a los Knicks, sino que simplemente esa fue la verdadera vuelta de tuerca justo cuando los Knicks estaban en su mayor desventaja y Wemby recibió aquí una falta flagrante 1 y los Knicks recibieron una oportunidad de ir a la línea y poco a poco empezar a recortar la ventaja, pero lo que realmente les permitió recortar la ventaja, en mi opinión, fue su defensa. El ataque no fue excepcionalmente brillante, Anunoby realmente tuvo una segunda mitad sobresaliente a nivel personal hoy. 7 de 9 ahí en tiros de campo, y eso es incluso antes de hablar de su última canasta, pero el ataque de San Antonio simplemente no logró funcionar. Y aquí creo, siendo honesto, que también tenemos que hablar sobre el tema del cansancio que empieza a notarse. Hablamos al principio de la serie de que en los juegos 4 y 5 las piernas de San Antonio ya empezarían a sentir más la serie anterior que tuvieron contra Oklahoma, porque Wemby en la segunda mitad casi no salió de la cancha y eso tiene su efecto. De repente tu primer paso es un poco menos explosivo, de repente te cuesta más cubrir todo el espacio en la parte defensiva y esas cosas afectan mucho. Y aún así, con todo eso, aunque los Knicks recortaron la diferencia a Quincy, San Antonio subió la ventaja a 20 al inicio del cuarto periodo, o sea, aquí estamos 2 minutos y medio dentro del cuarto, una ventaja de 20 es una ventaja muy prometedora. Pero entonces, justamente la entrada de Alvarado al juego, que en retrospectiva también fue una jugada brillante de Mike Brown en ese cuarto, especialmente después de que en el juego anterior Bridges estuvo muy apagado, sobre todo en la parte ofensiva, necesitaba a alguien un poco más atrevido, y Albert Debe es un verdadero gato callejero. En el último cuarto, 3 de 3 en tiros de campo, 2 rebotes, 3 asistencias, pero Alvarado también aportó piernas frescas, muchísima energía y por supuesto no fue una carga en la parte defensiva de ninguna manera. Pero a pesar de todos los análisis retrospectivos, hay que decir la verdad, aquí hubo un elemento de carácter y también mucho de suerte y autoconfianza de los Knicks, que lo han hecho varias veces en los últimos 2 años en los playoffs, regresando de grandes desventajas. Se puede decir el carácter, la experiencia y también el cansancio. Alvarado siguió aportando eso desde la banca y KAT por fin apareció en el primer partido de esta serie con 5 puntos en el último cuarto, pasos también en esa jugada en mi opinión. Y lo que más me llama la atención es lo buena que es la defensa de los Knicks cuando suben el ritmo. Simplemente tienen jugadores defensivos y jugadores de baloncesto en general que son inteligentes, que son buenos jugadores más allá de una estadística personal puntual, sea cual sea. Incluso antes de los playoffs, los Knicks simplemente eran buenos en casi todas las categorías del juego, aunque no eran los mejores en ninguna categoría en particular.
El simple hecho de que hayan estado en esta posición varias veces y los vimos armar posesiones largas y aún así lograr terminarlos con canastas difíciles, jugadas colectivas excelentes. De nuevo, vuelvo a hablar de Alvarado y de su importancia en el momento en que le hacen dobles marcas a Brunson para sacarle el balón de las manos. En las series anteriores, Mike Brown supo utilizar a Karl Anthony Towns como el armador del equipo y eso fue lo que marcó la diferencia. Él entendió que San Antonio logró cerrarlo en el partido anterior y en este caso pudo responder con otro armador desde la banca. Resulta que eso era exactamente lo que los Knicks necesitaban porque Alvarado aporta dureza en la defensa, pero también aporta la capacidad de armar juego y ser un guardia adicional junto a Brunson a pesar de la falta de altura. Su sofisticación, su picardía, como dije, es un verdadero gato callejero y aquí está en los momentos clave. Tampoco creo que él haya soñado con estar en los momentos decisivos en la cancha en las finales de la NBA. Por el otro lado, San Antonio siguieron teniendo dificultades y tomaron tiros muy difíciles, pero incluso esos tiros difíciles él puede meterlos después de aquel fallo suyo en el juego número 2 del que todos hablaron. En este caso, él metió la canasta difícil frente a Karl Anthony Towns para volver a poner la diferencia en 7, con 3 minutos para el final. Pero San Antonio, por el otro lado, se ahogaron en defensa precisamente ante lo que hicieron los Knicks con el pick and pop de Alvarado junto con Brunson. Alvarado es un muy buen tirador de 3 y lo aprovechó aquí, además de soportar la presión. De nuevo, se acaba el reloj y el triple entra y todo el impulso ya es de los Knicks. Y por supuesto Jalen Brunson. ¿Qué jugador es Jalen Brunson? De menos 29 la diferencia baja a solo un punto. Y después los Knicks incluso pudieron tomar la ventaja por primera vez en el partido tras una pérdida de balón de De'Aaron Fox, que estuvo terrible en los últimos minutos. Ya hablaremos de eso también. Bambi ni siquiera lo mira, y Gibbs H. Hart aprovecha eso para robar el balón solo frente al aro, pero no logra encestar el layup, salta un poco demasiado temprano. Este jugador, que es todo corazón, casi se convierte en el héroe trágico del partido, pero Bambi en el otro lado compite con él, y después de ir a la línea de tiros libres, falla ambos lanzamientos uno tras otro. Y si hablamos de ahogarse en el clutch, esto se puede definir como un gran ahogo en el clutch. Después de todo, Bambi, todos le damos elogios por su increíble habilidad en ambos lados de la cancha y por el hecho de que es un extraterrestre. Pero si hablamos de él como un jugador calibre MVP, también debe recibir críticas como un jugador calibre MVP. Y en el último cuarto falló 3 tiros libres, 1 de 4 desde la línea y en un momento muy crítico y terminó con 2 de 9 en tiros de campo. Por otro lado, quien hasta este partido no ha tenido una buena serie, pero aquí aparece en el clutch de manera enorme otra vez al final del reloj, en el último segundo Jalen Brunson, que pone a los Knicks en ventaja por primera vez en el partido con 1 minuto 20 por jugar. Por el otro lado, tengo que darle crédito a Gibbs H. Hart. En mi opinión, esta jugada es tan grande como 2 puntos en la ofensiva. Casi se cae aquí 4 veces en esta jugada, y aún así, su defensa 1 a 1 sobre Castle es increíble, que al final lo hace pisar fuera, y si no hubiera pisado fuera, debería haber sido una falta ofensiva. Aunque unos segundos después, casi vuelve a ser el héroe trágico, porque Castle lo agarra desprevenido en el box out, en el rebote, un jugador que en temporada regular tiene 73%, mete 22, desde la línea, le devolvió la ventaja a San Antonio después de su gran primera mitad, y aquí el partido ya estaba en manos de Castle. De'Aaron Fox recibe el balón en el contraataque, quedan 13 segundos en el reloj con San Antonio en ventaja, los Knicks tienen que hacer falta. No sé por qué iría al aro en una situación así, pero Anunoby estaba ahí para castigarlo en defensa con un gran tapón. Tampoco es la primera vez que lo hace en estos playoffs. Un gran tapón que le da a los Knicks otra posesión. De'Aaron Fox también comete aquí una falta al final sobre Alvarado. Por supuesto, para todos los que preguntaron sobre la infracción de campo atrás, fíjense que los pies de Alvarado cruzaron, pero el balón todavía no, y en esa situación no se considera campo atrás. Y con 5.7 segundos para el final, quiero llevarlos de vuelta a la jugada de San Antonio en el segundo partido, cuando fueron al pick and roll de De'Aaron Fox junto con Wemby, donde después de que Wemby falló el tiro, no hubo tiempo para tomar el rebote ofensivo. Aquí los Knicks hicieron lo contrario, le dieron el balón a Brunson. Fox fue directamente sobre Brunson para hacerle doble marca, para forzarlo a tomar un tiro difícil, y Brunson entendió la situación y lanzó rápido, y eso fue clave. Porque en apariencia el tiro de Brunson es un mal tiro, pero con 2 jugadores sobre él, eso significa que los Knicks tienen ventaja en el rebote, y Anunoby por supuesto supo aprovecharlo cuando nadie le hace box out, llega ahí con un pequeño tip-in por encima de todos en una jugada enorme. Y eso en mi opinión es comprensión del juego y una buena lectura de la situación por parte de Brunson, aunque el tiro, si aíslan solo el tiro que tomó, es un tiro muy malo si solo miramos el tiro en sí. Claro que los Knicks solo necesitaban 2 puntos y no un triple, pero eso le dio a los Knicks la oportunidad de tomar el rebote ofensivo. Al final, por supuesto, salió bien, pero si ese balón hubiera ido a otro lado, Brunson también podría haber sido el que se achicó y falló el último tiro, y fácilmente las cosas podrían haber ido en una dirección completamente diferente. Y esa es la belleza de este juego, y esa es la belleza de esta serie, que tenemos tantos partidos que al final se deciden por una sola jugada, por carácter, por lucha. No termina aquí, porque justamente Karl Anthony Towns, tal vez el jugador más criticado en la parte defensiva
ofensiva que tienen los Knicks, con un pequeño toque defensivo, evita aquí una canasta potencial de Castle que podría haber decidido el partido a favor de San Antonio. Cierra este partido 3-1 para los Knicks, que hacen aquí una remontada enorme y demuestran que tienen mucho carácter, mucho corazón. Realmente un equipo emocionante en mi opinión. Y tengo que decirles, no sé si es la historia de los Knicks y San Antonio, que ambos son equipos increíbles y cada uno tiene una historia completamente diferente, pero esta final hasta ahora realmente supera todas las expectativas en mi opinión. Cada partido es espectacular, incluso la final de Golden State contra Cleveland. Para quien recuerde, con ese legendario séptimo partido, no fue una final en la que cada partido fuera cerrado, hubo muchas palizas. Aquí no vemos eso, los dos equipos se están yendo a la yugular y hasta un partido con 29 puntos de diferencia no es un partido que se abandona hasta el último segundo. Es divertidísimo, una final legendaria. Incluso si termina 4-1, no es el resultado de la final en sí, sino la experiencia de la final misma. Yo ya disfruté de esta final a un nivel que no recuerdo haber disfrutado de una final de la NBA en muchos años. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Muchas gracias por ver, amigos. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Am Israel Jai. Nos vemos. Bye.